bendiciones. ¿Se escucha? ¿Bien? Sí. ¿Apagan la luz? Gracias. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a José y todo el comité organizador por invitarme a dar esta charla. No sé si tendremos mucho tiempo, además ustedes están cansados ya, de modo que en vez de decir lo que pensaba decir, les voy a contar lo que pensaba decir en forma resumida, para que no nos cansemos tanto. Yo me enteré de Kush en el 92. David Lagmanovich me había invitado a dar una conferencia en la Universidad de Tucumán. Yo soy argentino de La Pampa Gringa, ¿no? La conexión con Kush es que los dos somos inmigrantes de pura sangre. Kush era inmigrante de pura sangre alemana, yo soy de pura sangre italiana, digamos ese. Y con el correr del tiempo me di cuenta que la conexión con Kush era en la conciencia inmigrante, desde la cual habitábamos y de la cual pensábamos. Bueno, total que en el 92 estaba en Tucumán y después de mi charla, David Lagmanovich me llevó a conversar con el director del suplemento cultural de la Gaceta, no recuerdo su nombre, y me preguntó de qué había hablado. Yo en ese momento había dado una conferencia sobre cuestiones del colonialismo, estaba escribiendo ya el lado más oscuro del Renacimiento, le conté. Y cuando terminé de contarme, que me escuchaba con mucha atención, me dije: ¿usted conoce a Rodolfo Kush? Se levantó, fue a una pila de suplemento a la Gaceta, uno de 2 semanas atrás, dedicado a Rodolfo Kush. Pues bien, me vine a Buenos Aires y me compré todos los libros que pude conseguir. Al año siguiente volví y Florencia Kush me recibió. En lo que creo era sí, me recuerdo que era una mañana de invierno oscuro en julio, creo que era el Instituto de Antropología o el Museo de Antropología abajo, y me contó varias cosas de su padre. Y en un momento me dijo una cosa que nunca me voy a olvidar y que me ayudó muchísimo a entender el pensamiento de Kush. Dijo Florencia algo así, no recuerdo exactamente, pero el sentido es este. Su papá se pasó y nunca más volvió. Y esto es lo que creo que caracteriza el pensamiento de Rodolfo Kush a lo largo de los 20 años de investigación sobre la cuestión de pensar América y pensar en América. Pero antes, lo que yo pensaba hacer en la conferencia es darle una introducción de cosas que estamos reflexionando hoy a partir de Kush. Luego, hacerles una introducción a lo que Kush llamó la negación. Y después vincular esto con la decolonialidad y con, de nuevo, volver al presente y reflexionar sobre qué es lo que nos ha legado, qué es lo que pensaría Kush en este momento en América, pensar en América, pensar América y pensar en América. Ustedes saben que Rodolfo Kush nunca usó Latinoamérica, lo usa de vez en cuando al pasar, pero no es un concepto, es una manera de decir. Para Kush es América lo que cuenta. Y esto me parece que es bastante importante de tenerlo en cuenta. Kush debería haber sabido, quizás era el momento, era el tiempo, etc. Quizás él intuyó que América Latina no era lo que él estaba buscando, porque desde América Profunda él empezó a trabajar con los códices aztecas, con el Popol Vuh y con Guamán Pomba de Ayala, y con los pensadores, del incanato. Entonces él debe haber sentido que Latinoamérica era una cosa extraña aquí, ¿no? Latinoamérica es, como ustedes saben, un concepto que surge a mediados de la segunda mitad del 19 y es la temperatura cambia, que va del calor al frío.
Y es una componente, es decir, Latinoamérica no es un subcontinente, es un proyecto. Es un proyecto político de Francia, en complicidad con las élites gobernantes de América del Sur, sobre todo de la América hispana. Brasil en este momento no estaba tan metido en esa reflexión. De modo que América Latina no aparece. Y hoy me pregunto, ¿qué pensaría Kush cuando ya América Latina está siendo cuestionada no solamente pensando América, sino Abya Yala? No sé si ustedes saben, ya las poblaciones originarias de América, desde los mapuches hasta las primeras naciones del Canadá, ya no viven en América o Latinoamérica, viven en Abya Yala. Y Abya Yala era el territorio de los Kuna Indias, de lo que es hoy Panamá, pero que en la cuarta convención de los pueblos originarios de América se aceptó por mayoría del 80% que viven en Abya Yala. Y ustedes dirán, bueno, esto es muy romántico, pero ¿qué importancia tiene? Bueno, resulta que si ustedes viven en Abya Yala, alguien de Latinoamérica tiene que pedir permiso, de la misma manera que si ustedes no son latinoamericanos, tienen que pedir permiso o son, digamos, ciudadanos de segunda clase. Esto tiene una gran importancia política, algo que en ese momento, en el momento en que Kush estaba reflexionando, no había surgido todavía lo que vemos hoy, después de 30 años, una reemergencia intelectual, política, epistémica, indígena. Y al mismo tiempo, los afrodescendientes del Pacífico colombiano y ecuatoriano, también ellos están renombrando su territorio. Ellos habitan la Gran Comarca. La Gran Comarca, bueno, sí, ¿qué es la Gran Comarca? La Gran Comarca es el territorio fundamentalmente habitado por estas comunidades. Además, ellos dicen, ven esta línea que separa aquí Ecuador de Colombia, es un problema del Estado, no es un problema nuestro, porque la Gran Comarca atraviesa o ignora las líneas demarcatorias. De modo que esto es, me parece importante resaltarlo, porque lo que está en juego en este momento son memorias entrelazadas y diferencial de poder en la fundación histórica de América. Que América no, la idea de América no existe hasta el siglo XVI. Existía Tahuantinsuyo, Abya Yala, Anahuac, pero América es una invención que se impone de los conquistadores europeos. Pero entre 1500 y 1800 aproximadamente, hay tres memorias entrelazadas que fundan América. La memoria de los pueblos originarios, desde miles y miles y miles de años, algunos más antiguos, como Caral, por ejemplo, en los Andes, más antiguo que Grecia y, por cierto, que Roma. Las memorias de los africanos esclavizados y sus descendientes, de los cuales tenemos hoy el vudú, el candomblé, la santería y el rastafarianismo. Y las memorias de criollos y mestizas e inmigrantes de la segunda mitad del siglo XIX y XX de Europa. Es esta memoria la que se impone. Y esta memoria la que en este momento controla las instituciones estatales, gubernamentales, educativas en toda la América hispana y luso. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Creo que Kush en este momento estaría reflexionando sobre estas cuestiones. Y si Kush no lo haría, yo lo estoy haciendo a partir de las reflexiones de Kush. De modo que América Latina no tiene por qué desaparecer, pero América Latina es un proyecto político de las memorias de las poblaciones en América ascendientes o descendientes de europeos. Kush y yo y otros muchos venimos de esto. Bien, lo que yo le quería presentar, me dijo también José que hay muchos estudiantes aquí. Yo preparé esto como una charla pedagógica para los estudiantes que no conocen a Kush, para como darle una entrada, ¿no es cierto?, al pensamiento de Kush y cuán importante es el concepto de negación en todo su pensamiento.
Para empezar a elucidar el concepto de negación, empecemos por la pregunta que se hace Kusch, una de las preguntas fundamentales. ¿Qué significa pensar en América? Cuando se hace esta pregunta uno dice, ¿qué significa pensar en Europa? ¿Qué significa pensar en Asia? ¿Qué significa pensar en África? Es decir, la pregunta provincializa la universalidad del pensamiento europeo. Se piensa en historias locales. En estas historias locales en las que está articulando Kusch no son historias locales que vienen desde la creación del mundo, desde el Big Bang. Son historias locales que se empiezan a construir a partir de 1500, cuando la cristiandad europea empieza a constituirse como Europa, expandirse por el mundo e imponerse sobre otras civilizaciones y culturas. Esto es lo que el eurocentrismo, diríamos, como llamamos hoy, es lo que Kusch va a ir caracterizando como la esfera de la afirmación. La esfera de la afirmación es la esfera de la salvación imperial, de la salvación por conversión, de la salvación por civilización, de la salvación por desarrollo. El momento que escribe Kusch, toda su obra está en una pelea con el concepto de desarrollo, porque el concepto de desarrollo es precisamente la afirmación. Y es una afirmación que deslegitima. Y deslegitima al indígena, ¿por qué? Porque, como se comentaba en el episodio de la bomba hidráulica, el indígena es indigente, no le gusta trabajar, es vago, es sucio, etc. No entra en el esquema del desarrollo y en lo que Kusch, el Hedor de América, llama la pulcritud. Entonces, que el desarrollo, la tecnología, la ciencia, es la esfera de la afirmación, de lo que avanza. De lo que avanza es una especie de máquina que traga, destruye, margina todo aquello que se oponga o que no convenga. Y ahí empieza donde surge la negación. ¿Qué pasa si yo niego el desarrollo? Esta es la gran pregunta. Ya vamos a ir a eso. Para entender la pregunta y esquematizando la cuestión, hay 4 personajes en la obra de Kusch, sobre todo en la negación en el pensamiento americano, que es una especie de poesía, relato filosófico, reflexivo. Y se puede leer evidentemente también como una novela, digamos así. Uno de los personajes es la burguesía colonial liberal y el marxismo, o sea, la burguesía colonial liberal y el marxismo en las excolonias. Y esto es muy importante, el marxismo en las excolonias no es el marxismo en Europa, no es el marxismo en Rusia, no es el marxismo en Chile. Entonces, Kusch nos va a decir, la burguesía y el marxismo viven en la afirmación, se diferencian en el contenido. La burguesía afirma el desarrollo, el marxismo critica el desarrollo por ser capitalista, pero ambos parten de la afirmación de que esto es. El otro personaje es la clase media a la que él, con la cual él se identifica, la clase media urbana, y de la cual se va a ir distanciando constantemente. El otro personaje es el pensamiento indígena, y el otro personaje es el pensamiento popular. ¿Qué es el pensamiento popular? Bueno, sí, esto llevaría un momento caracterizarlo, pero pensemos en el Martín Fierro, pensemos en el gauchaje. Es decir, la comunidad de gauchos no son de una etnia en particular, puede haber españoles, italianos, indígenas, afros, etc. El gauchaje, el pensamiento popular, es un pensamiento popular que surge de una comunidad que se forma en un determinado ambiente y cuyo pensamiento responde a esto, ¿no? Y después él lo persigue, evidentemente, cuando estas comunidades se trasladan a la ciudad. Estos 4 actores se debaten en torno a proyectos de sociedad que no surgieron en la historia local, en las historias locales de América, sino que son proyectos surgidos en otras historias locales.
Y esto es fundamental en Kush. Esto es lo que se llama Occidente, él lo menciona como Occidente, pero no es solamente Occidente, no son solamente, digamos, los actores que están en Europa o Estados Unidos, sino que también son las burguesías y el marxismo local, ¿cierto?, que participa de esta visión de la historia y por lo tanto de la afirmación. No puedo leer muy bien aquí con esta cosa. Bien, estos cuatro actores se debaten en torno a proyectos de sociedad, como digo, que no surgieron en la historia local de América, sino que son proyectos surgidos en otras historias locales. La exploración de la escena, con estos cuatro protagonistas involucrados y entrelazados, en un mundo construido sobre afirmaciones, va trazando en Kush el esbozo del pensar en América, pero el pensar como negación. Ahora, paremos aquí, porque no sé si voy a tener tiempo de desarrollar, pero digamos esto para que no se me escape. Que el concepto de negación funciona en dos esferas. La negación funciona en la esfera de la afirmación del desarrollo niega todo aquello que se opone al desarrollo. Pero yo diría que esta negación es deslegitimación. Y esto lo vemos no solamente en los 70, sino que lo vemos hoy. Todo lo que se opone al avance de la modernidad se deslegitima por tradicional, atrasado, tercer mundo, folclore, etcétera, etcétera. La negación de la afirmación deslegitima, ¿por qué? Porque es solamente deslegitimando que la afirmación puede avanzar, y puede destruir, y puede marginar. Y por otro lado, está la negación que niega la negación de la afirmación. Es decir, por otro lado está la negación de quienes se sienten negados por la afirmación. Es decir, los indígenas, los intelectuales disidentes de la clase media, como Kush y sus amigos, del cual aparecen. Ahora, la cuestión es que la negación de la afirmación no es una pasividad y no es tampoco resistencia, sino que es una negación que crea un espacio para una construcción futura. Es decir, una negación que niega el querer ser de la afirmación, el querer ser, dice Kush, del intelectual y de la clase media urbana, que quiere ser como se es en otras partes. Esa negación no es una negación pasiva, sino que, como digo, una negación que crea el espacio para otra manera de ser. Y esa manera de ser es el estar siendo. Kush trabaja muy bien aquí lo que le da la lengua española, la diferencia entre el ser y el estar. Entonces, el estar siendo es el momento en que el proyecto decolonial aparece. ¿Por qué? Porque la negación de la afirmación para ser de otra manera el indígena, pero ser también de otra manera el intelectual de clase media disidente, es precisamente ir hacia otra. Lo que decía Florencia, papá se pasó al otro lado y ya nunca más volvió. Es decir, ya le está confrontando no solamente la derecha, está confrontando a la derecha y la izquierda, y entre la derecha y la izquierda hay otro espacio que crear, y es ahí donde él va encontrando el pensamiento indígena y el pensamiento popular. Y aquí viene lo fundamental, es decir, Kush no es un antropólogo, y él lo dice, no es que él está estudiando, exhumando como un antropólogo el pensamiento indígena popular, sino que él empieza a pensar a partir del pensamiento popular. Y esto lo dice en un momento, si tengo tiempo, cuando él está buscando el elemento que conecta el pensamiento culto filosófico con el pensamiento indígena y popular, local. Les doy un ejemplo. Sayed Farid Alatas. Parte de mi investigación es precisamente seguir el rastro de cuáles son las respuestas que se están dando en este momento a partir en otras partes del mundo, respuesta a la expansión económica, política, intelectual, ética, estética, religiosa de Occidente.
Farida Latas dice, hay que conocer a los pensadores europeos, el sociólogo, dice, yo tengo que conocer a Durkheim, tengo que conocer a Weber, tengo que conocer a Marx, si no, ¿cómo lo voy a criticar si no los conozco? Y ellos tienen importancia en Malasia. ¿Por qué? Por la expansión europea, evidentemente. Pero los problemas que se plantearon Marx y Weber y Durkheim no son los problemas que surgen de mi historia local. Entonces yo tengo que pensar a partir de quién. A partir de José Rizal, un novelista filipino. A partir de Ibn Khaldun, un pensador tunecino del siglo XII. O Sayed Nursi, un pensador que estuvo entre los últimos años del sultanato otomano y las dos primeras décadas de Atatürk cuando fundó la República. Yo creo que menciono estos ejemplos porque yo creo que esta es la importancia que Kusch empieza a tener en este momento, no solamente para América, sino que es uno de los pensadores que se van a ir conectando con otros pensadores que están resurgiendo, haciendo resurgir, reinventando, recreando, como decía Kusch, el pensamiento propio. ¿Y qué quiere decir el pensamiento propio? Bueno, que ya no vamos a esperar que venga un pensador, el último pensador francés o estadounidense o inglés o alemán que nos diga lo que tenemos que pensar. Y esto fue la lucha de Kusch constante, y el concepto de negación está relacionado con este sentimiento, con esta experiencia, digamos así, de la deslegitimación, digamos, de sentirse deslegitimado. Yo con esto me identifico también con Kusch, ¿no? Bien, les quería leer esto que dice: quizás se explique por este lado el que en América tengamos por una parte un pueblo que es aparentemente pasivo porque acepta el estado de cosas, pero que trasciende el muro de los objetos porque ve el mundo como en negativo. Y por otro lado una burguesía que se acostumbró a ver el mundo en positivo, que no cree en dioses, y porque no cree en dioses, sin embargo, los inventa con la tecnología y los cambios sociales. Esto parecería ser un esquematismo dicotómico, pero no lo es. Kusch lo elabora y lo relabora en otros momentos, y uno de esos momentos es lo que él llama la doble vectorialidad del pensar. Y la doble vectorialidad del pensar se define así: si por una parte nuestra mente se ordena por un vector, por decir así, intelectual, que hace que no veas más que objetos y hace que decida por cosas prácticas, por el otro lado hay otro vector de tipo emocional que carga el mundo de signos fastos y nefastos y hasta los puebla de dioses. Ambos mantienen entre sí una relación inversa, y cuando mayor es la tendencia a ver cosas, menos dioses hay, y cuando más dioses se ven, menor será el interés por las cosas. Esto no es, en los dos sectores la doble vectorialidad del pensar no es que la burguesía tenga uno y el pensamiento popular otro. Los dos están en nosotros. La cuestión es cuál de los vectores, la vectorialidad del pensar, cuál se enfatiza y para qué. Y en ese sentido, lo que los análisis de Kusch nos van mostrando cómo lo que él llama la burguesía, la clase media, digamos así, que quiere ser, va relegando, tapando la emocionalidad y se va entregando cada vez más al querer ser, al vector, digamos, del pensamiento. Lo que decía la señora Kusch, es decir, la tecnología nos va sacando cada vez más, nos va alejando cada vez más, nos va chupando la emocionalidad y la relación con los demás. Y ahí la insistencia de Kusch, que no se conoce simplemente por el hecho de conocer, sino se conoce para vivir. Bien, esto muy en general, he ido muy rápido por el tiempo, pero quiero darles otro elemento más: cuáles los momentos en la vida de Kusch
en que estas ideas, esta problemática que él elabora a partir de América Profunda, luego pensamiento indígena y pensamiento popular en América, y luego la negación en el pensamiento popular, que es una especie de trilogía. ¿Cuáles son esos? Hay dos momentos en la vida de Kush en donde la epifanía, la claridad se hace. Uno es hacia 1970, o sea que es una especie de relato en retrospectiva. Cuando él se encuentra con dos amigos en Oruro y están pensando cómo ayudar al indígena. Es decir, lo que quiere decir ayudar al indígena no es lo mismo que él piensa el desarrollo en ayudar al indígena. La filosofía del desarrollo en ayudar al indígena es hacerlo consumerista. Es decir, hacerlo trabajar, darle un salario y que compre cosas que él crea con su propio trabajo. Más o menos así es la cosa, aunque no sea directamente lo que compra. No, ellos lo que querían hacer es cómo salvar al indígena de la filosofía del desarrollo. ¿Por qué? Porque la filosofía del desarrollo no ayuda al indígena, sino que destruye su memoria, su manera de ser, y por eso el indígena se niega. Ahí viene la negación de la pompa hidráulica. Entonces ellos se preguntan cómo podemos ayudar al indígena, salvarlo del desarrollo, pero que al mismo tiempo expanda, explore su propia cultura. Bueno, esto es problemático y hoy ya lo plantearíamos de otra manera, pero en ese momento todavía había una creencia de que la clase media urbana tiene que salvar, que los indígenas no se salvan por sí mismos, aunque fuera, digamos, una salvación buena frente al desarrollo, ¿no? En ese momento se plantean lo siguiente, es decir, la cuestión, cuando están debatiendo esto, la cuestión, y por eso dije que era como una novela, este capítulo era una especie de relato, diálogo, la cuestión era no hacer la cultura indígena y provocar en cambio su evolución, no tocarla. La cuestión no era no tocar la cultura indígena y provocar en cambio su evolución a partir de sus propias pautas culturales. Esto, diríamos hoy, lo pondríamos en tela de juicio, es decir, quién es el intelectual de clase media urbana para ayudar al indígena. Quizás es al revés lo que te podía plantear. Es decir, esto es fácil decirlo, pero faltaba el método para lograrlo totalmente. Había que abrir nuevos senderos. El momento clave es la conclusión de que era necesario encontrar un elemento en común que sirviera de comunicación entre el pensar indígena y el nuestro, es decir, el culto filosófico. ¿Ya? Y lo encuentran aquí, en la conversación. Comprendimos que había que plantear el problema a fondo, en ese punto donde lo nuestro, intelectual indígena de memoria europea, urbano, y lo indígena tuvieran algo en común, pero por la parte no ya del pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, sino del simple hecho de vivir. Y este momento es muy importante, ¿por qué? Porque el elemento común de la negación es la negación de la afirmación, tanto por parte del pensamiento popular e indígena, como por parte del intelectual urbano. Pero hay una diferencia fundamental y Kush la menciona. Y esa diferencia fundamental es que para el intelectual urbano de memoria europea es necesario la negación, borra, y es necesario empezar de nuevo. Esto no funciona para el indígena. El indígena no va a empezar de nuevo. Lo que tiene que hacer el indígena es precisamente rearticular a partir de la negación, rearticular y hacer reemerger su memoria, que es precisamente lo que está pasando en este momento, no solamente en Argentina, no solamente en Bolivia, en Estados Unidos, en Canadá. O sea que hay, por un lado, un encuentro, un elemento común en la negación que niega la afirmación del desarrollo, pero por otro lado hay respuestas distintas de acuerdo a las historias locales en las que cada uno se encuentra.
Y este es un momento fundamental, ¿no es cierto?, donde Kush se da cuenta que su método de pensamiento ya no es Heidegger, sino que su método de pensamiento es el pensamiento popular y el pensamiento indígena. Y esto es lo que yo entendí que Florencia me estaba diciendo: papá se pasó, cruzó la raya y ya nunca más volvió. Es decir, no es pensar, el suyo no es un pensamiento indígena, pero es un pensamiento que niega el pensamiento eurocéntrico y empieza a pensar el pensamiento eurocéntrico a partir del pensamiento popular e indígena. El segundo momento fundamental, 5 o 6 minutos más, es en la chichería de Oruro. Y en esa chichería de Oruro, donde se encuentran de nuevo intelectuales urbanos de clase media, bolivianos y argentinos, es el momento en que Kush descubre el desamparo y el resentimiento. ¿Por qué el desamparo? Porque se empieza a dar cuenta que los intelectuales urbanos de clase media hacen o hacemos grandes planes, pero que en última instancia no tenemos ningún apoyo de la mayoría y que en última instancia no tenemos poder de intervención. En ese momento llega el desamparo. Pero el desamparo va ligado al resentimiento. Es decir, el resentimiento aparece en ese momento en que yo descubro que me han negado, que me han ninguneado, como dirían, que me están ninguneando, como dirían los mexicanos, y que lo único que me queda es el vivir y ligar el pensar al vivir, y en esa negación el estar siendo aparece como el lugar donde el resentimiento lleva a una distinta manera de ser. Dice, son todas formas afirmadas por... Es decir, el resentimiento viene, de nuevo, que las afirmaciones son siempre afirmaciones de otros. Que en América, pensar América implica reconocer que no tenemos tecnología, no tenemos economía. Tenemos libros, dice, que hablan de economía y que hablan de tecnología, pero no es nuestra invención la economía. Entonces, como estamos viviendo de prestado y estamos aceptando las afirmaciones de prestado, al negar estas afirmaciones, al mismo tiempo sentimos el desamparo. Y ese desamparo nos lleva también al resentimiento. Son todas formas afirmadas por otro, la afirmación que negamos, e introducidas entre nosotros sin que hayamos participado de su creación. Por eso en América son afirmaciones sobre una realidad y sobre objetos que no son los nuestros. Porque no es realmente una tecnología entre nosotros, sino solo libros y opiniones que hablan de ella. Tampoco hay un pueblo adecuado a la sociología del caso, porque ni el cabecita negra, ni el roto, ni el negro entran en la sociología académica. Y esto es lo que nos está diciendo Farid Alatas en Malasia. Las economías de plantaciones, nada nos dice Weber, nada nos dice Marx de la economía de las plantaciones y la genealogía de la economía de plantaciones en Malasia o en el Caribe. En eso estará la raíz del resentimiento, en que las afirmaciones no son siquiera afirmaciones nuestras. En eso estará la raíz del resentimiento. Se nos afirman verdades y nosotros en secreto las negamos. Nos pasamos en la chichería diciendo lo que habría que hacer, pero terminamos por rendirnos a las verdades colonizantes. Bien, voy terminando por aquí. Y voy uniendo la negación a la descolonialidad. La negación, el desamparo, el resentimiento van tocándose con la herida colonial. ¿Qué es la herida colonial? La herida colonial es la que sentimos cuando nos damos cuenta, sociogénesis decía Fano, otro pensador que pertenece a la familia. La herida colonial aparece cuando nos damos cuenta que la afirmación nos está haciendo
seres inferiores, por el color de la piel, por preferencias sexuales, por género, por nacionalidades, por religiones, etc. Es decir, la herida colonial es ese enfrentamiento que toca al resentimiento, toca a la rabia. Es decir, cuando los zapatistas organizaron el festival de la digna rabia, es de esto de lo que se está hablando. Es del resentimiento de una digna rabia que no consiste en poner bombas, sino una digna rabia que consiste en la potencia del pensamiento y la potencia del pensamiento para llevar adelante transformaciones en nosotros mismos primero, porque no podemos transformar digamos, la economía o la política si continuamos siendo sujetos modernos que afirmamos y que queremos ser en la terminología de Kusch. De modo que si la negación, el desamparo y el resentimiento llevan a otro espacio, el espacio del estar siendo, la herida colonial lleva al espacio de la descolonialidad. La herida colonial lleva a la sanación, al proceso de sanación. Y si tuviera tiempo aquí, hablaría un poco de la diferencia entre la cura psicoanalítica y la sanación descolonial. La cura psicoanalítica necesita el experto en psicoanálisis y la cura psicoanalítica en general trabaja para la integración del individuo desequilibrado, digamos así, a la sociedad. En tanto que la sanación descolonial trabaja a través de la construcción comunal. La construcción comunal, hoy se habla del amor descolonial, una construcción decolonial que evidentemente pasa por la construcción epistémica y la tarea política. Bien, y termino entonces con un par de observaciones más sobre la relación negación y descolonialidad y la relación de Kusch con otros pensadores en América en esos momentos. Enrique Dussel publica Filosofía de la Liberación en 1977. Los libros de Kusch, los últimos libros de Kusch son 77, 78. Dussel introduce dos conceptos en filosofía de la liberación que son muy importantes para relacionar con el concepto de negación de Kusch y también con el estar siendo y también con la decolonialidad. Esos son la geopolítica, el concepto de geopolítica y filosofía. Decía Dussel ahí, no es lo mismo pensar en Chiapas, eso en el 77, que pensar en New York. ¿Cuál es uno de los últimos libros de Kusch? Geopolítica del hombre americano. Ambos están pensando durante la Guerra Fría. Ambos están pensando en el tercer mundo. Son filósofos del tercer mundo. Y ambos se están dando cuenta que el tercer mundo es, para la afirmación, un lugar donde se produce cultura, no donde se produce pensamiento. Y esto es lo que hay que negar, y esto es lo que hay que negar, pero al mismo tiempo afirmando, creando pensamiento, estar siendo y avanzar en un pensamiento descolonial. Y el otro concepto fundamental de Kusch es el de analéctica o anadialéctica. Y Kusch dice ahí, bueno, los pensadores de la Escuela de Frankfurt se quedaron muy cortos, es decir, en la cuestión dialéctica, de la negación dialéctica. La negación dialéctica, esto es una cuestión de la historia europea. Nosotros en el tercer mundo necesitamos una anadialéctica. ¿Qué es ana en griego? Como anáfora. Ana quiere decir contra o encuentro o superando. Entonces, la anadialéctica es una dialéctica que ya está más allá de la dialéctica del pensamiento europeo y es un pensamiento que en la filosofía de la liberación surge a partir de los pobres. Bueno, hay una categoría aquí, filosofías distintas, pero una preocupación común. Y en 1990 más o menos, Aníbal Quijano introduce el concepto de colonialidad. En un artículo se llama Colonialidad, Modernidad, Racionalidad. Lo que Quijano llama modernidad, racionalidad es lo que Kusch llama la afirmación. La afirmación de Occidente y la afirmación que las burguesías locales, especialmente se refería a Buenos Aires, es decir, toman, siguen y se convierten en agentes de la afirmación de la expansión occidental.
Lo que Quijano llama colonialidad, en Kush lo podríamos hacer paralelo con la negación que deslegitima. ¿Por qué? Porque la colonialidad, la modernidad deslegitima, y la colonialidad es la que instrumenta la negación de la modernidad. Es decir, la colonialidad es la que instrumenta el avance del progreso y el desarrollo en nombre de la salvación que la modernidad nos propone. O sea, este es un nudo, digamos así, que tanto Quijano como Dussel, como Kush, están sintiendo como pensadores del tercer mundo, ¿no? Y lo que Quijano llama eurocentrismo, evidentemente, es lo que Kush llama constantemente Occidente. Hoy habría que pensar también qué pensaría Kush, o cómo podemos nosotros hoy pensar a partir de Kush lo que está ocurriendo, puesto que todo el trabajo de Kush con indígenas son indígenas no cultos, digamos, así, un pensamiento popular, indígena popular, porque no es culto en el sentido que no pasó por un pensamiento que no pasó por la universidad. Pero ¿qué haríamos hoy cuando tenemos una playa de pensadores indígenas desde Bolivia, Ecuador, Guatemala, que han pasado por la universidad y que están ya generando no solamente un pensamiento, sino que están generando una política a partir de ese pensamiento, como es el caso del debate de los últimos 4 o 5 años sobre Sumak Kawsay, Sumak Amaña y derechos de Pachamama o de la naturaleza? No sé cuántos de ustedes están familiarizados con estos conceptos, pero les digo 2 o 3 cosas muy rápidas. Sumak Kawsay, Quichua, y Sumak Amaña, Aymara, se traducen generalmente como buen vivir. Y buen vivir es distinto al vivir mejor, vivir mejor que mi vecino, tener una heladera más grande o tener un coche más nuevo. La traducción más cercana para mí no sería bien vivir, sino es vivir en plenitud. Porque Kawsay significa, curiosamente, significa vida y significa también pensamiento. ¿Y por qué? Porque si no se piensa, no, es decir, sabiduría, porque si no se piensa, no se vive, no se sabe, no se vive. Y vivir es pensar. Entonces aquí hay un encuentro muy interesante con Kush. No se conoce simplemente por el hecho de conocer, sino se conoce por el hecho de vivir. De modo que Sumak Kawsay y Sumak Amaña se traducirían mejor como vivir en plenitud y vivir en armonía. Y este concepto se está usando hoy tanto por pensadores indígenas como pensadores criollos mestizos, como Budiña en Uruguay, Acosta en Ecuador, que han tomado este concepto y están criticando el desarrollo, pero ya criticando el desarrollo no desde una perspectiva marxista, sino de una perspectiva de pensamiento indígena. Y lo mismo con los derechos de la naturaleza. Y esto es muy importante porque la opinión común dice, pero ¿cómo? Si la naturaleza, ¿cómo va a tener derechos si no es un sujeto? Entonces la gente dice, ¿cómo que no es sujeto? Dice, mire, ¿y este cuerpo que no es naturaleza? Es decir, los derechos de la naturaleza empiezan a romper la afirmación de que la naturaleza es un objeto y algo exterior para ser explotado por el hombre, y nosotros, los humanos, estamos separados. Los derechos de la naturaleza empiezan a insistir en que somos primero naturaleza. Y que es decir, que si no tenemos agua y no tenemos comida, pues desaparecemos. Bueno, todo esto ya es un tipo de pensamiento que interviene en la esfera pública. Estas ideas de Sumak Kawsay y Pachamama están en las constituciones de Ecuador, no sé si en la de Bolivia, pero en el Ecuador sí. Y esto no fue un invento, una creación de los pensadores criollos mestizos. Esto vino del pensamiento indígena. Es decir, que hubo un cambio muy grande entre 1970, 78, cuando termina de escribir Kush, y lo que ha pasado en nuestros últimos 30 años. Y lo último que les quiero decir, volviendo a la cuestión de América y de Latinoamérica.
Yo creo que cómo pensaría Kush esto, cómo lo pensamos nosotros a partir de Kush en este momento. Yo creo que la unificación, la unidad latinoamericana en este momento es muy difícil de ser optimista. ¿Por qué? Porque en este momento América del Sur está partida en dos sectores: la Alianza del Pacífico y Mercosur. En los últimos meses la Alianza del Pacífico parecía que tomaba más auge y que iba a liderar la unión o la unidad latinoamericana, lo cual me parece muy difícil. Pero por otro lado, es decir, ¿cuáles son los países, digamos así, reoccidentalizantes? Los países en América, digamos así, que están siguiendo el liderazgo de Estados Unidos. Chile, no sé lo que va a pasar ahora con Bachelet, pero digamos con Piñera inició la Alianza del Pacífico. Perú, Colombia y México. ¿Y quiénes son los países del Mercosur? Bueno, todos lo sabemos. Entonces los países del Mercosur en este momento están yendo por otro lado. ¿Hacia dónde van yendo? Hacia la desoccidentalización. ¿Qué significa la desoccidentalización? Que son estados capitalistas, pero que son estados enfrentados a Estados Unidos y por ende en conflicto y en tensión con la Alianza del Pacífico. No sé si ustedes saben que en un par de meses, creo que en junio, o julio, o mayo, no sé, la reunión de los BRICS va a tener lugar en Brasil, si las manifestaciones lo permiten. Pero va a ser en el norte, o sea que va a ser lugar. ¿Y qué va a pasar ahí? Que Xi Jinping, el presidente de China, ya declaró que apuesta a Cuba, a Brasil y a Argentina. Es decir, apuesta en relaciones comerciales, relaciones diplomáticas, políticas, pero ¿qué significa esto? Esto significa que los países que yo llamo desoccidentalizantes están tirándose hacia China y los países reoccidentalizantes están tirándose hacia Estados Unidos. ¿Qué pensaría Kush de esta América? O, como Kush no está, ¿cómo pensar América y cómo pensar en América este nuevo orden mundial? Esta es digamos, la pregunta con la que yo respondo a la pregunta que se hacía Kush: ¿cómo pensar en América y pensar América? Y bien, lo que el legado, digamos así, de Kush, que para mí es fundamental, es la descolonialidad del pensar. Es decir, todo su pensamiento, toda su filosofía de la negación es precisamente una descolonización del pensamiento hegemónico eurocentrado. Kush habita en los bordes, como hijo de inmigrantes, nacido en América, está constantemente tironeado entre la filosofía europea que aprendió en la universidad y lo que va descubriendo en el pensamiento popular y el pensamiento indígena a lo largo de su vida. Lo que nos legado también es la negación. Esa negación en términos de descolonialidad es un desprendimiento. Esto es lo que dice Quijano en su artículo sobre la colonialidad y la modernidad. Es urgente, es necesario, no solamente necesario, urgente desprenderse del eurocentrismo. Y eurocentrismo no quiere decir Europa. Eurocentrismo es una manera de ser, una manera de pensar que fue articulada a partir del siglo XVI en dos lenguas clásicas, griego y latín, y en 6 lenguas modernas imperiales europeas: italiano, castellano, portugués, francés, alemán, inglés. Piensen ustedes que no podemos pensar sin pasar por estas lenguas, aunque haya 130 o 140 lenguas mayores en el mundo en este momento. Esto es lo que hace fundamental la negación de ese eurocentrismo que ha estado controlando no solamente las subjetividades, no solamente el género, no solamente la sexualidad, la raza, sino que ha controlado fundamentalmente el pensar. Y toda la obra de Kush me parece que es un ejemplo quijotesco, diría yo, de descolonizar el pensar.
Y la última observación que les quiero decir, en la medida en que pensamos a partir de Kush y lo relacionamos con la descolonialidad, tenemos que tener claro que en este momento este pensamiento kushiano y la descolonialidad no son tareas estatales. El Estado no puede hacer esto. Aunque Bolivia hable, el Estado boliviano hable de descolonización, publique libros de descolonización, no es lo mismo que el proyecto de descolonización del CONAMAC. Es decir, esto no lo puedo desarrollar, pero el Estado-nación no puede en este momento emprender una tarea descolonial. ¿Por qué? Porque la descolonialidad no es algo que viene del Estado, sino que viene de la sociedad política global que se está formando en este momento. Bien, me detengo aquí, me fui 2 minutos. Primero, también hoy estoy muy agradecido, pero me parece importante la generosidad de Walter de haber aceptado, habernos conocido por los correos electrónicos, haber participado en el libro leedor y haber aceptado venir a estas cuartas jornadas. Hace poquito Buenaventura Sousa Santos me decía qué poco que se conoce Kush en el campo del pensamiento universal. Me parece que lo que estamos haciendo es empujar un poco la historia para acercar a Kush a todos, y más que nada nosotros los que estamos en este campo académico, al ámbito del grado, que es esto nuestro objetivo fundamental de este encuentro también, más allá de la construcción vincular que se puede generar de todos los que vinieron desde Salvador de Bahía, de Porto Alegre, de Colombia, de Chile, de Uruguay y de todas las provincias argentinas. Vamos a hacer un receso de 15 minutos y va a participar la orquesta de instrumentos autóctonos con la dirección de Alejandro Rossi. 15 minutos de descanso y ya volvemos. Muchas gracias a todos.